Gracias por la vida de todos mis hermanos, Señor, por los que están y por los que no están, Señor. Yo los bendigo. Curados somos, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros. Porque esto no se trata del que quiera ni del que cura, sino de quien tú has tenido misericordia. Por eso te alabamos y te bendecimos. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Leemos tu palabra con reverencia, con palabra, que eres tú el que despierta. Sopla, Espíritu Santo, aliento de vida en esta noche. Sopla de los cuatro vientos, porque esta palabra es espíritu y es vida. Bendito y alabado seas, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, bienvenidos, iglesia. Bienvenidos. Gloria al Señor. Bendito seas, Señor. Bendita la palabra de Dios y santa la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra. El alimento para nuestro espíritu, iglesia. Personas que tienen el espíritu desnutrido. ¿Cuántos? Yo les preguntaba en el culto de los niños, ¿cuántos desayunaron? Levanten la mano, yo estoy desayunando. Gracias, Alejandra. La única que desayunó, los demás cenaron. ¿Cuántos almorzaron? ¿Cuántos cenaron? Algunos van a cenar. Estamos muy preocupados por el alimento que le damos al cuerpo, pero no al que le damos al espíritu. Hay que darle alimento al espíritu, iglesia. Hay que darle alimento. La carne te exige, te pide, y ciertamente el cuerpo necesita el alimento para tener energías. Pero a veces el espíritu está desnutrido y así están espiritualmente muchos hijos de Dios. Pero esta palabra es el alimento, el pan que necesita nuestro espíritu. Amén. ¿Cuántos van a salir fortalecidos en esta noche? ¿Cuántos? Amén. Gloria a Dios. Veo una cara nueva allá. Amén. Amén. Dice Ezequiel capítulo 2. Los bendigo, iglesia. Hoy estoy con el gozo del Señor y le pido al Señor que este mensaje llegue a sus corazones. Amén. Espero no quebrantarme porque ya el Señor me quebrantó. Ezequiel capítulo 2, verso 1. ¿Quién vive? Dios, nuestro Señor, es Dios de vivos, no de muertos. Por eso el Señor ha traído para dar vida, iglesia. Él vino a despertarla, Él no vino a arrullar a ninguno. Así que, escúchame, pelea la batalla de la fe y ponte de pie si te estás quedando dormido. No te quedes dormido ahí encima de la espada, iglesia. Usa la espada para no dormirte, amén. Dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Qué le dijo? Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. ¿Y qué? Dice que el Espíritu afirmó los pies para poder escuchar. En Habacuc capítulo 3 habla de que el Señor es el que hace crecer. Nosotros, nuestros pies siempre corren apresurados a hacer el mal. Y nuestros caminos son impíos. Hasta que conocemos esta bendita palabra que es el camino. Amén. Y el Espíritu Santo empieza a hacernos comprender la palabra de Dios y empieza a afirmar nuestros pies para no salirnos, para volver de nuestros malos caminos y mantenernos en el camino. Amén. Es por medio del Espíritu Santo. Tú y yo no estamos permaneciendo aquí con nuestras fuerzas, sino por el Espíritu. Porque estamos empezando a escuchar la voz del Señor. Y estamos entendiendo que ese es el camino, Cristo Jesús. Y esto es lo que hace que estemos firmes en el camino. Todos aquellos a los que no le ha sido revelado y todavía pelean, contienen con la palabra de Dios, quieren buscar sus propios caminos. Es el Espíritu, dice que el Espíritu entró en él, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está con mayúscula. Cuando está con minúscula es nuestro Espíritu, o un Espíritu contrario, pero cuando está con mayúscula es el Espíritu. Y dice que el Espíritu entró en Ezequiel. ¿Por qué? Porque el Señor le habla. Dice la bendita Escritura en Gálatas capítulo 3, verso 3. Pablo exhorta a los de Galacia y le dice, ustedes recibieron el Espíritu por sus obras o por el haber oído con fe. O sea que si tú oyes con fe, tú recibes el Espíritu y Él es el que nos hace comprender esa fe.
Él es el que te hace entender lo que estás recibiendo de esa noche. Por eso no te resistas, no seas tú de servir resistiendo al Espíritu Santo. Pero yo no lo resisto porque estoy aquí. El pueblo de Dios se resistió al Espíritu Santo, que quiere decir cuando es soberbia y la altivez. Y lo hemos visto mediante los discipulados cómo se resiste. Y hemos visto la manifestación espiritual tan terrible a causa de eso. Hemos visto los espíritus inmundos haciendo que se resistan, porque ellos son los que alimentan el ego, la soberbia y los demás. Hemos visto, el Señor nos está enseñando a ver espiritualmente, ya lo natural. Porque el Señor dice que seamos sabiduría cuando se alcanzado madurez. Madurez espiritual. ¿Y quiénes alcanzan madurez espiritual? Según lo que dice Hebreos capítulo 5. Es aquellos que se ejercitan en esta bonita palabra, que pueden discernir entre el bien y el mal. Hay un bien y hay un mal. Hay un reino de luz y un reino de tinieblas. Y yo sé que el reino de Dios ha llegado a nuestras vidas, pero es contra el reino de tinieblas. Y aquí hay una pelea entre dos reinos. Y muchos naturales se sientan y se vuelven. Pero el Señor me permite ver la batalla con las almas. Por eso, hermana, ¿por qué habla fuerte? Porque la pelea no es con nosotros. Hoy el Señor en una administración. Hay ocasiones en las que el Señor nos permite administrar y nosotros nos damos náuseas. Esto le pasa a la carne aquí. Y nos dan náuseas y empezamos a vomitar. ¿Será que están siendo liberados? El Espíritu Santo aborrece el pecado en nosotros. Entonces, cuando hay una administración, el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y Él dice: me da asco. Y es la razón por la cual ustedes estaban lejos de mí. Y entonces estaba lejos de mí la necesidad de que Cristo viniese, padeciese por ese pecado, porque el pecado nos tenía lejos de mí. Y todo el que peca está lejos de él. Entonces el Señor nos decía: cuando esto pasa con ustedes, es el asco que lo siento por el pecado, pero no por el pecador. Al pecador lo amé y lo sigo amando. Y quiero que se arrepiente en la vida eterna. Toda inmundicia, por eso el Señor le llama inmundicia, el asco. Las Escrituras hablan de que aborrece el asco. Entonces nosotros creemos que podemos pecar deliberadamente y estamos cerca de Dios. La única manera de estar cerca de nuestro Señor es por medio de mí, mediante el sacrificio que tú hayas entrado al Padre, que hayas remitido tu pecado y haber sido limpio con la sangre del Cordero. Porque si no dice la palabra de Dios que me puede llamar por lejía, que por limpio y tu pecado permanece y está a los ojos del Señor. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Generación de víboras. Y les enseñó a huir de la ira venidera. ¿Quién cree que puede conservar el pecado y va a tener vida eterna, iglesia? Si Cristo vino a morir por él, porque sigues pecando deliberadamente. ¿Quién les está enseñando? La serpiente, como engañó a Eva, diciéndole: no moriréis, y el Señor dice que pecar y morirá. Pero ¿saben que lo más precioso de todo? Que el Señor Jesucristo murió por el pecado y que cree en él morirá. Pero muchos no creen en él, porque si creyeran en él, ya estarían en el pacto. Porque hay un pacto, iglesia. Hay una puerta por la que hay que entrar. Hay un camino por el cual tenemos una meta a la cual llegar. Es la corona de vida eterna. Y que se ve hasta aquí es el que necesario. Eso no se trata de que vengamos a contar en 1970 el Señor me habló y ahora te habla. Y es que en 1980 descendió la gloria y el Señor, eso fue tremendo, y ahora desciende la gloria, o la gloria está aquí, esa postrera de la que hablan las Escrituras. Porque la gloria postrera es cuando Él viene a purificar estos templos. Nosotros somos la iglesia y Él viene a morar en nosotros. Porque para morar Él tiene que purificar la iglesia. Y esto es lo que está haciendo, santificando su iglesia, porque pronto viene el Señor. Es necesario, iglesia, que entendamos que hay una carrera que tenemos que correr, esa carrera tiene una meta. Muchos corren alocadamente. Hay una batalla que se llama la batalla de la fe. Todos los días batallamos para seguir creyendo en Él. Una fe en la que hay que guardar. Y esa fe para guardarla tiene que crecer. Y tenemos que crecer espiritualmente. Porque esta bendita palabra dice que nos ama de espiritual. Que nos tenemos que ejercitar. Porque en 2 Timoteo capítulo 2 dice que hay
soldados que se presentan reprobados. ¿Por qué? Porque no han usado bien la palabra de verdad. Porque creen que esto es simplemente letra. Está la espada y el escudo que nos han dado. Hoy me decía una hermana Clara, tú no has notado que siempre que hacemos una ayuno, el poder de Dios viene a darle. Yo no lo había notado, y así. Yo le dije, sí, claro, vengo notando esto, el Señor me viene abriendo el entendimiento con esto, de darle esto, me pasa un ataque. Cuando yo soy el del domingo, ¿cierto? Y el Señor me dice, Jesucristo fue tentado por después de carne. Ayunó 40 días sin una tentación. Cuando Padre nos te manda a orar, ayunemos, iglesia, porque Él sabe que es lo que tiene. Cuando te manda a orar, hazlo. Él sabe que es lo que tiene. Él dice que veremos y oremos para no caer en tentación. Y muchos los llamaron a la ayuno y no vinieron. Con los hijos y con los hijos amados. ¿Cuánto le damos la gloria por el Señor? La gloria del Señor derramada en este lugar. Sobre los niños quebrantados y humillados. Sanando desde el vientre. Porque fue más la administración para los niños que para nosotros. Tremendo lo que pasa. Entonces de ahí es que viene la tentación. Jesucristo duró 40 días. 40 noches. Y fue tentado. ¿Y cómo lo resistió? Porque él se había sometido a Dios. Resistió al diablo y le llama yo. Porque Satanás te viene a tentar. ¿Cuántas personas después de un encuentro, después de un ayuno, después de una vigilia menguan? Porque hoy cayeron en tentación. ¿Cuánta gente ha venido de una liberación y el Señor hace cosas miraculosas y no vuelven? Cayeron en tentación. Porque cayeron otra vez en lazo de casado. Los enlaza otra vez. Porque se nos olvida que vuelven 7 peores. Y te van a tratar de hacer lenguaje para poder volver a ocupar el lugar que Dios dice que es. Pero ese lugar no es de ellos, es del templo de Dios. Pero ese templo tiene que ser purificado, santificado en medio por esta verdad. Y hoy vamos a predicar verdad, iglesia. ¿Para quién es esta palabra? ¿Para quién es esta palabra? Para mí. No es para los que no vinieron, no es para los que no conocen, es para ti y para mí que nos estamos en esta. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Cuántos quieren que el Señor hable con ustedes? Bueno. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, o sea, a su pueblo. ¿Qué le dijo? Esta palabra es para su pueblo. La misma que le dio a Ezequiel. ¿A gente qué? Rebelde. ¿A gente qué? Que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. ¿Cuántos estamos rebelados en contra de Dios? Y mientras que, iglesia, nos resistamos a la palabra, porque la simiente que puso Satanás, escucha, en Eva y en Adán, fue la rebelión. Satanás se rebeló contra Dios y por eso fue expulsado. ¿Qué es rebelarse contra Dios? Hacer todo lo contrario a la verdad, a la voluntad de Él. El Señor dijo, no pongan delante porque morirán. Viene la serpiente y dice, con que Él dijo que no morirán. No morirán, vivirán. Tú vienes y recibes la verdad. Mientras que tú vengas y recibas la verdad, estás haciendo lo contrario, estás rebelado. ¿Cómo le llamas a tu amigo rebelde? Cuando tú le dices, tiene la cama y no la tiene. Levanta el plato y no lo levanta. No salgas a la calle sana. ¿Cómo le llamas? Está haciendo todo en contra de la voluntad de los padres. Si estamos haciendo todo lo contrario a la voluntad del Señor, hay rebelión. ¿Y saben qué? Él fue crucificado por nuestra rebelión y Él vino a sanar la rebelión de nosotros. Porque la simiente corruptible que hay en nosotros es de rebelión. Por eso la simiente, que significa semilla, rebelión, hace que hayamos sido, o que sí, que muchos sean y otros han dejado de ser, porque el Señor está haciendo, pero el Señor quiere que todos seamos plantíos de llevar árboles de justicia. Entonces viene el Señor y ataca desde las raíces de amargura, dolor, tristeza, todo lo que generó que fuéramos árboles malos.
y viene y corta de raíz y coloca la simiente, o sea, la semilla correcta, la bendita palabra, para que la semilla sea buena, la raíz buena, los árboles buenos y el fruto del Espíritu Santo. Esto es lo que el Señor está haciendo con nosotros. No podemos escuchar. Si sigue habiendo esta simiente de maldad, que es el hombre carnal, el hombre de pecado, por eso hay que morir a aquel hombre y nacer del Espíritu, que es por medio de Cristo Jesús. Hasta que no nazcamos de nuevo, porque el Señor Jesús le dice que no es necesario nacer de nuevo. Hasta que no se nazca de nuevo, seguimos siendo árboles malos, queriendo dar buen fruto. Pero la abundancia del corazón no la acabó. Por eso mi Señor nos enseña, bendita la sabiduría de Dios, es Cristo Jesús. Por los frutos los van a conocer. Pueden predicar, pueden echar fuera demonios, pueden hablar en lenguas, pero ¿cuál es el fruto? ¿Qué tipo de árboles? Te das cuenta por el fruto. Así que el Señor dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado. ¿Y cómo es eso? Nosotros venimos, hay dos formas de ser. Una, humillándonos bajo la mano poderosa del Señor. Esto lo habla en Jeremías, esto lo habla a través de todos los profetas. El primero que llama a él. Si no viene quebrantamiento, zarandero. Hoy escuchamos un testimonio que los vi, no sé cuánto lo escucharon de uno de los grupos. Y es básicamente lo que dice Oseas, capítulo 5, verso 15. Iré, dice el Señor, volveré a mi lugar y en su angustia me buscará. Amén. ¿Cuántos llegan en la angustia? Y esto es un llamado que le hizo a este hombre, a este varón muchas veces, pero este varón no quiso. Y jugaba y blasfemaba. Y saben que era siervo de Dios, predicaba. Y las consecuencias le cayeron sobre su hijo. Y el Señor lo llamaba, le dio un de su hijo. Le clamó y hizo un pacto, como dice que se hace así. No hagas pactos a la leyenda, no hagas como callar a pecar. Tú y yo no podemos sostener un pacto con el Señor, Él hizo pacto con nosotros, con Él. Y todos llegan, Señor, te seguiré, con usted hasta la muerte, yo nunca lo dejaré. Señor, vea, mejor dicho, mi vida es para usted. Y viene Satanás y le digo, ay, otra vez se te después de haber pactado, porque le dio leucemia, y dice, y un testimonio tan grande, que dice que el Señor Jesucristo no como médico, y le dio todo lo que su necesitaba, y curó la sangre. Dice, me devolví, dejé de ir a la iglesia, haciendo misa, y cantaba, adoraba, y predicaba. Y juegan con el pacto del Señor. Pues, ¿qué pasó? Se descuidó, se presqueó, ya todo está bien, con mi esposa estoy bien, mi hijo está bien, y el pastor y la pastora ven presente, usted no es un niño, las decisiones que tome tienes que saber de cosas. Se fue lejos y luego regresó. Y volvió a la leucemia, porque volvió al pecado. Si tú dejas de recibir el agua y el pan, volverás al mundo. Y el mismo Dios que permitió que fuera sano, nosotros jugamos, iglesia, por el pacto de Dios. Él lo vio. ¿Cómo llegó? Ya con dolor. Las dos veces que buscó al Señor fue en angustia. Las dos veces. Somos un pueblo que estábamos acostumbrados a buscar el favor de Dios. Pero Él dice, Él está llamando a su pueblo a volver a Él, a causa del pecado. Ya no más con las consecuencias. Doloroso el testimonio. Véanlo a los que están en el grupo. ¿Quiénes lo vieron? Gloria al Señor. Doloroso, ¿cierto? Que la rebelión que hay en los padres recaiga sobre los hijos. Jugamos, iglesia, cuando Él quiere sanarnos y libertarnos de esa rebelión. La rebelión es soberbia, altivez, orgullo. Y Él solamente quiere que nos humillemos bajo su mano poderosa. ¿Para qué? Para librarnos de toda obra de maldad. De toda obra de maldad. Porque creemos que Satanás está por allá. Él está como león rugiente buscando a quien devorar, iglesia. Y Él quiere que estemos bajo su abrigo, guardarnos como la gallina guarda los polluelos. Pero muchos se resisten a la cobertura de Dios. El Señor nunca lo desechó. Él desechó a Dios. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, gente que
rebelde, que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué cosa? Iglesia, así ha dicho Jehová el Señor. Así nos dice esta noche. Una de las cosas más duras que fue para mí es que el Señor te da discernimiento para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y tú ves cómo se resisten a la verdad. No hay nada más doloroso que tú hablar del amor de Dios, que los corazones se endurecen y aborrezcan la verdad. Bendito sea el Señor, porque hay una promesa que Él convertirá los corazones de piedra en corazones de carne, y corazones que están siendo transformados. Y ya no se resisten a esa verdad. Pero al principio fue duro. Yo dije, no voy a predicar más. No quiero, ahí no es. Dígame dónde voy, porque aquí no quieren. Cuando uno lee las escrituras es ahí. Porque esta palabra es martillo que quebranta esa presa. Él me dijo, te hice la frente dura como un pedernal, porque resistirá gente dura. Ustedes no saben qué triste. Uno quisiera que terminaran dándole gloria al Señor. Pero muchas veces llegué llorando a mi casa, viendo cómo rechazaban a Cristo. Llorando, iglesia, diciéndole, ya no quiero hablar más, Señor. Porque uno recibe el Espíritu de gracia, que es el que el Señor quiere derramar sobre todos nosotros. Y tú esperas que lo ame, pero lo aborrecen a Él. Y lo desechan porque vuelven a los amantes del mundo, al único que nos ama y que lo ha dado todo por nosotros. Porque cuando el Espíritu de gracia es derramado, tú lo ves a Él, que es el amor de Dios por nosotros. Que quiere restaurar nuestras vidas, nuestros hijos, nuestras parejas. Pero están tan acostumbrados a las cadenas y no quieren que el Señor los libere. Porque el pecado endurece el corazón de Dios. Que tiene atado y esclavado en el pecado y que le gusta la carne del pecado. Yo le doy gloria al Señor porque sé que sí está haciendo la obra. Y al principio fue duro, tal vez sea duro al principio en tu casa. Hoy no hablábamos de eso. La familia te va a rechazar, iglesia. Te va a aborrecer. Y es como si tú olieras feo, pero vale la pena, porque parece que estuvieras perdiendo tu familia, pero es para ganar. Amén. Para que lleguen a los pies de Cristo. Porque dice, y escrito está y lo que se cumple. Si tú crees que tu casa será sana. Porque ellos tienen que ver esta palabra revelada en nuestras vidas. Y al principio es duro, porque el pecado está en todas partes. Pero te aseguro, iglesia, que esta palabra tiene poder para transformar hogares y familias. Aquello que viene y que tú crees que está perdido tiene el poder de resucitar, está muerto. Él es la resurrección. ¿Cómo creen que van a ver la gloria de Dios si no es por nuestro testimonio? ¿Cómo creen que mis hermanos han llegado si no es por mi testimonio? Alguien que estaba muerto en delitos y en pecados, perdido. Y el Señor vino y levantó y sopló aliento de vida. Él es el que lo ha hecho para la gloria de Él. Porque tú no hablas simplemente porque la gente está cansada de oír de religión. Quieren ver vidas transformadas, quieren ver a Cristo. Muchos quieren hablar de Cristo, pero Cristo no se ve en sus vidas. Y eso no se trata de que sea santo, sino de que vean un muerto que resucitó, hueso seco, una adúltera, una leprosa ciega, lisiada, iglesia, lisiada por el mundo. Y Él viene y dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Crees en mí? Creo, entonces ve. Lávate en esta palabra, yo lavo toda lengua espiritual. Y viene y hace su obra, y dice lo que tú quieres hablarle al mundo. Uno le habla al mundo de lo que Él ha hecho. El Señor quiere libertar a su pueblo que está cautivo porque no le conoce. Por eso la palabra dura. ¿Por qué? Porque son duros de servicio.
Por eso se siente dura de oír. Pero a medida que Él transforma este corazón de piedra, como dice Ezequiel 36, en un corazón de carne, ya no es amarga, sino dulce. Ya no te enojas, sino que le das gloria. Y vemos a través de la luz de las Escrituras y de la verdad, a través de la luz vemos las tinieblas, ¿cierto? Las obras de tinieblas aquí. Y a través de esta verdad vemos el engaño y la mentira que ha habido en nuestro corazón y lo engañados que estábamos. Y ya no culpamos a otras personas, sino que vemos la culpabilidad, como dice las Escrituras, la culpabilidad del hombre, somos culpables. Y Él es el inocente. Y nos convertimos en aquel malhechor de la derecha, donde le decimos, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Y Él te dice, si hoy crees, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. Porque hoy es el día de salvación. No es cuando muramos, según lo natural. Es hoy, si recibes al Señor Jesucristo, serás salvo, iglesia. No pospongas algo que tú y yo no sabemos cuándo será el día en que será nuestra fecha de nacimiento. Muchos salen y no llegan a casa. Pero qué precioso es que tu nombre y mi nombre estén escritos en el libro de la vida, a través del arrepentimiento y cruzando la puerta que tenemos que cruzar, la puerta de las ovejas. Porque hay un pastor que quiere hacernos descansar y reposar, pastorearnos en delicados pastos, entrar a su reposo. Él quiere guiarnos, Él quiere sanarnos y vendar a todo aquel que está herido. A eso vino el pastor de pastores, a dar la vida por sus ovejas. A eso vino nuestro Señor, a que tengamos vida en Él, porque fuera de Él estamos como pámpanos secos, muertos. Si no hemos cruzado la puerta, somos de aquellos que decimos que tenemos vida, pero estamos muertos. Porque solo cruzando la puerta, solo entrando por medio de Cristo es que hay vida, iglesia, y vida eterna. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa ¿qué? Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Va a haber gente que no va a querer. Yo oro para que sea buena criada, que oigan, que reciban y que den mucho fruto, como la palabra del Señor. Pero van a haber personas que no. Judas no se convirtió, pero sabrán que el Señor habló de este lugar. Amén. Y no habrá excusa delante del Señor. No habrá iglesia. Porque esto no se trata de oír, porque hay quienes oyen pesadamente y salen de aquí a hacer su voluntad. ¿Para qué oímos la verdad? Para clamar por Él, por ayuda, para que Él nos ayude, iglesia. Porque tus fuerzas y mi fuerza no podemos, sino que reconozcamos que era necesario que Cristo viniese en carne, que padeciese, que resucitara de entre los muertos, que ascendiera al Padre y que viniera el Consolador, el Espíritu Santo, el poder que Dios ha dado para poder permanecer, porque te sierva firme. Sin el Espíritu Santo tú y yo no podemos. Él es el amigo, el compañero, el consolador. A través de Él podemos batallar esta batalla, que es una guerra espiritual por tu alma. Pues resulta que en esta batalla espiritual Satanás tiene celo, tentación, pecado, y si alimentas mal la carne, caerás en el celo. ¿Cómo atrapas un ratón en una ratonera si no es con queso? ¿Qué le gusta al ratón? El queso. ¿Qué te va a dar Satanás? Lo que te gusta, lo que le gusta a tu carne. Por eso él dice, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis el deseo de la carne, porque el que te da satisfacción es Satanás. El que es del nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquellos que son de la carne, de las cosas de la carne, hablan de lo que perece, pero los del Espíritu hablan de lo eterno. Y tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos,
y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, porque las palabras son las piedras que lanzan. Gente por la que tú has orado, gente por la que has ayunado, gente por la que has estado allí, te tirarán piedras. Palabra. No teman. Eso hicieron con el Señor Jesucristo. Y eso harán con aquellos que prediquen la verdad. Nunca estarán satisfechos. ¿Por qué? Porque no se trata del que predica y del que está hablando mal. Se trata de una batalla de reino contra reino. Y tenemos que aprender y tener el sentir de nuestro Señor, que tiene que decir perdónalos. Ellos no saben lo que hacen, ni lo que dicen. Porque yo sé que esto es una batalla espiritual. ¿Amén? Dice la bendita palabra. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque empezarán a escuchar, pero muchos, ¿qué me dijo el Señor al principio? Muchos empezarán en el Espíritu, amén, amén, gloria al Señor, amén, amén. Un día dejarse congregar, 2 días, 3 días, yo me conecto, ya no se conecta, hasta que vuelven a mi congregar. ¿Pasa o no pasa? Un mes sin congregarse, 2 meses y vienen con las cosas. Eso va a funcionar. El Señor dijo, si están, predica. Si se van, predica. Y si vuelven, predica. Yo pongo el pez y yo pongo la barca para volver a traer. Ustedes no digan nada, prediquen. Porque volverán con hambre y sed. Así sea por la necesidad, como le pasó a este varón, hasta que entendió que alejado de Dios nada va a poder hacer. Porque él reconoció. Ese es un verdadero testimonio de una persona que reconoce su pecado, reconoce su maldad y muestra la restauración del Señor y no oculta nada, sino que dice, esto es lo que somos nosotros. Testimonio nos debería decir que me puedo levantar. Un testimonio nos da la restauración del Señor. Y él dijo, me pasó esto, porque el Señor sabe hasta dónde tiene que tratar con nosotros, por el lado de esa gracia. Esto es un testimonio, ser testigos de Cristo Jesús. Te invito a que lo vean. Muchos quieren salir a testificar de lo que han oído. Es tiempo, iglesia, de que dejes que las obras del Señor se hagan en nosotros para que el mundo las pueda ver. Muchos quieren ir a predicarle a las naciones. Venga, y usted quiera, no volví. ¿Qué esperanzas? Por eso el Señor tiene que tratar primero con nosotros como discípulos para saber, iglesia, de quién predicamos, quién es el dueño de la mies y a lo que vamos a enfrentar. Amén. Porque en la primera tormenta, en el primer viento contrario, en la primera ola alta que viene, en la primera, porque el Señor Jesús llegó para la cuarta vigilia, no llegó de la primera, ni la segunda, ni la tercera, no la cuarta, porque primero pasó la barca con él y luego los mandó a que cruzaran supuestamente solos. Pero él estaba en el monte orando para que la fe de Dios faltara. ¿A cuánto les ha faltado la fe después de estar en emociones en la iglesia? Entonces, en emociones quieren llevar el evangelio, no te llaman emociones, se lleva por el Espíritu Santo. Primero hay que ser llenos de él, recibir el pan, recibir el agua para ir a los sedientos. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy ¿qué? El Señor hace la advertencia. Cuando uno predica, iglesia, lo primero que uno se encuentra es con la rebeldía. ¿Entiendes, iglesia? Porque esto es una batalla espiritual. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde, también le dice a quién, a los que predican. Como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Quién lo da? ¿Quién lo da? ¿Quién da la palabra para darle al pueblo? Hay que recibir la palabra para poder darla. Cómete el librito, que de eso vamos a hablar. Cómetelo, pero no te lo comas naturalmente. ¿Por qué? Porque aquí se te está presentando, aquí fue derramada la gracia sobre ti. Cuando tú lees el capítulo 1, te das cuenta que Moisés, Abraham, el Señor nos mostró esto, ¿cierto? Para el discipulado. Y todos se los Isaías, todos se encontraron con la gracia de Dios. Ahí estaba Padre y Espíritu Santo. Les vuelve a dar la gracia.
al sacerdote Josué, ahí está la gracia, Padre y Espíritu Santo. Estaba Dios, estaba el sacerdote Josué, el ángel de Jehová, entre Dios y el sacerdote Josué, Satanás a la derecha para acusar. Es la guerra espiritual que todo libra. El acusador diciéndote aquí y el Señor Jesucristo, el mediador entre tú y Dios. Y Satanás acusándolo y le dice: Jehová te reprenda, porque no quiso nada amado del Señor. Porque él ha remitido mi pecado, que su vestidura sea pie, el Señor dice que lo vistió y le puso vida al Espíritu Santo. No importa si tu pecado sea rojo como el carmesí, que se dice que los hace, que es más blanco que la nieve. Pero tienes que haber sido justificado por él. Tus obras y mis obras no valen nada. Son las obras de Dios en nosotros, por medio de la obra de la cruz. Deja de estar presentando los días que te congregas, las veces que oras, las veces que ayunas, porque eso lo hacía el fariseo, ¿recuerdan? Ayuno tanto tiempo, doy los diezmos, yo no soy como este publicano. El Señor dice: hipócritas, porque yo no veo tus obras. Le pido al Señor que me dé el tiempo para ir hasta allá. Me dijo, y miré aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había ¿qué? Un rollo de libro. ¿Había qué? Un rollo de libro. Escuchen, de esto vamos a hablar. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y habían escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. El mismo libro, el mismo rollo que vio Juan el Bautista en Apocalipsis. Quiero que tengan en cuenta el verso 10. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Escucha, iglesia, el mayor anhelo del Señor es que tú te comas esta palabra, que hagas lo que el Señor Jesucristo te mandó a hacer. A los fariseos y a todos los que lo escuchaban, permanezcan en la verdad y van a conocer que van a ser verdaderamente. ¿Cuál es el problema de la iglesia en este tiempo? Que está acostumbrada a estar sentada y a que le den un mensaje suave, que están acostumbrados ahí a que vengan los profetas de los hombres como el Señor habló ayer, aquellos que el Señor les dejó la visión y que les profetice cosas carnales. El profeta de Dios manda al pueblo a volver a Dios, y la única manera es volver a esta santa escritura para que conozcamos el Hijo, el que nos revela el Padre. Esos son los profetas de Dios. El profeta de Dios, lean todos los profetas. Ellos iban al pueblo y exhortaban a los sacerdotes y al pueblo a volver al Señor, porque han pecado y la iglesia se ha dominado el pecado. Eso es lo que el Señor hace. Pues aquí ha venido el profeta de profetas, y ahora vamos a entender por qué. Él mismo a revelarse, iglesia, porque de él ya no se revela. ¿Qué dicen? Ay, ella es profeta. No, iglesia. Soy una voz que clama en el desierto y te estoy presentando al profeta de profetas, Cristo Jesús. Y por eso Él levanta pequeñitos, para que no le pongan renombres, sino que hable del nombre que es sobre todo nombre, Jesús. ¿Qué quieres? ¿Poner un nombre? Porque están acostumbrados a adorar y alabar lo que ven. Pues te muestro a Jesucristo, el que vino en carne, el verbo, hecho carne, iglesia. A Él se le glorifica. A Él fue el que el Señor exaltó hasta lo sumo, porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo vamos con la obediencia? ¿Por qué creen que le dijo: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia? Nosotros le damos complacencia al Padre cuando el Hijo está en nosotros, porque nosotros somos esa casa rebelde, hasta que Él viene y sana la rebeldía, porque Él viene a nosotros. Nosotros en Él y Él en nosotros. Cuando nacemos del Espíritu, es porque por medio del Espíritu está Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros. Cómete el rollo, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. ¿Qué hace el Señor con aquellos que se les revela? Ustedes creen que, ay, vi a Jesús en la cruz y lloró la pared. No, iglesia. Cristo se revela cuando tú escudriñas las Escrituras. Cristo va revelando a mi vida. Sacaban mensajes y nos gustaban esos mensajes. Un pedacito de acá, otro pedacito de acá y otro pedacito acá, y en ninguna parte se denunciaba el pecado. Todo era carne para la carne.
¿Es verdad o no es verdad? Añadiduras. ¿Es verdad o no es verdad, iglesia? Vas a retener, iglesia, es verdad. Es verdad, iglesia. Entonces, ¿por qué Cristo no había sido revelado? Porque el mismo Señor lo permitió y dice que se desechó a causa de nuestro pecado. Del pecado de los sacerdotes y del pecado del pueblo. Porque te cuesta reconocer que tú sabes escuchar aquel comezón de oír que habla equivocado. Comezón de oír. Porque cuando los sacerdotes lo reconozcan, el pueblo lo va a reconocer. Por eso no se hace bien y exhortan a los sacerdotes. Dice el pueblo se pervirtió porque los sacerdotes se pervirtieron. Entonces el Señor dice que trae espíritu de sueño para ver las visiones que el pueblo quiere ver. Porque no veían a Cristo. Y la palabra de Dios dice que Cristo es el misterio oculto que el Señor le revela al que Él quiera. Y ese es el tiempo de los entendidos, porque todos estábamos en ignorancia. Uno estando con el sol y el otro recibiendo, todos estamos en ignorancia. Todos, iglesia. Porque aquí no le vamos a echar la culpa a los sacerdotes. Todo el pueblo estaba bien. Y esta palabra no estaba lejos, no estaba en el cielo para decir que la bajará, y no estaba al otro lado del mar, sino que el Señor en este tiempo le nació abrirnos el entendimiento. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Por qué creen que la palabra de Dios dice que es dulce y es amargo? Cuando tú recibes este mensaje, tú caes de rodillas y tú dices, de buena salvación. Y es dulce porque el amor de Dios es dulce. Es amargo cuando ves que no lo quieres. Es amargo, iglesia. Es amargo cuando el corazón se endurece y le cuesta reconocer que hemos sido idólatras de hombres. ¿Qué fue lo primero que nos dolió aquí cuando el Señor nos habló? ¿No fue eso, iglesia? Se exaltaron. El Señor nos dijo idólatras. Idólatras. Como Él les gusta idolatrar a los hombres. Ese día se fue y yo fui llorando a mi casa. Yo le dije, Señor, no van a volver. Me dijo que no vuelvan. Volverán los que son verdaderamente mis discípulos. Porque la palabra puede ser dura de oír, pero los que he llamado a salvación permanecerán. Bendito sea el Señor, porque volvieron todos los que se enojaron y dijeron, es verdad, éramos idólatras, y le pidieron perdón al Señor. ¿Qué te falta a ti para reconocer que eras idólatra o sigues siendo idólatra? Que hablan más de los hombres que de Cristo. Idolatría en la iglesia. Fue duro. Yo lloré, yo le dije, Padre, yo ni siquiera conocía Juan 6. Yo le dije, Señor, no van a volver, yo no quiero hablar más, porque usted tiene antes que traer, antes la gente se va a ir. Me dijo que no, pues le dijo a los discípulos, ustedes también se quieren ir. Y no es nada, ¿qué idolatría todavía, iglesia? Todavía idolatría. Porque los templos del Señor se han convertido como en la iglesia, los atenienses. Que Pablo llegó y vio idolatría, religiosidad y mucha sabiduría. Y decían, a Dios no conocido. Conocen a los nombres de los hombres, que el nombre que sobre todo nombre de Jesucristo. Y ellos tenían una estrategia a Dios no conocido y supuestamente lo adoraban. Sabes que le gusta al ministro o al líder, pero no sabes que le desagrada a Dios. Porque te falta conocer y comer este libro, iglesia. Es mejor agradar a Dios que a los hombres. Pablo ve esto. Y como a ellos les gustaba la sabiduría y que creían sabios, empieza a hablar la sabiduría de Dios. Y ellos se sorprendieron. ¿Qué nuevas letras son estas? Y empezaron a escuchar a Pablo. Y Pablo le dice, ¿saben de quién le predico? De aquel que ustedes tienen a Dios no conocido, lo tienen con mayúscula. De él predico yo. Ustedes son idólatras, religiosos, y creen que tienen mucha sabiduría, pero no lo conocen. Por lo cual demandan este tiempo que todos nosotros, los hombres, los ministros y los que recibieron, nos arrepintamos en las Escrituras. En Hechos capítulo 17, verso 30. Y
procedamos al arrepentimiento y le pidamos perdón al Señor por la idolatría. Eso dice, léanlo, yo espero que lo lean. Hechos capítulo 17, verso 30. Y lean todo lo que dice el 17. Todo le habla a la iglesia llena de idolatría, llena de paganismo. Y Él los exhorta y le dice: arrepiéntanse. El Señor va a alcanzar misericordia. Pero prefiere seguir reteniendo. Fue una de las primeras cosas que el Señor nos puso: arrepentirnos en el ser humano. Ay, miren, el Señor me dijo: ha habido idolatría con nuestro pastor. ¿Sí o no? ¿O no, pastora? Y cuando todos se fueron y dejaron a la pastora sola, yo le clamé allí de rodillas con las lágrimas que nadie se puede imaginar. ¿Dónde están aquellos que decían que lo amaban? Y él me dijo: no lo amaban a él, ni me amaban de todo. Lo que sabe es el don que tenía. No lo extrañas a él, extraña donde te amaba. Y hay que reconocer a su iglesia. Muchos se fueron de este lugar porque ya no estaba con presencia. Y Él nos puso a arrepentirnos por esto. Así que los que no se han arrepentido, la oportunidad que Dios te da. Porque Él me dijo: no lo amaba. Si lo amara, hubieran velado por tu esposa. No para que le tengan pesar, sino para que la obra permaneciera. Pero muchos dieron la espalda a la obra. ¿Por qué? Porque se fue. Algunos dijeron que se fue la conexión directa con el Espíritu. ¡Qué ignorancia estábamos viviendo! El Espíritu estaba aquí, anhelándonos celosamente, esperando que le diéramos el lugar que le correspondía. Y ese es el lugar que estamos dando ahí. Para que la gloria sea para Cristo, porque Él nos está llevando a toda verdad. Porque hay corazones endurecidos aquí, que están enojados, iglesia. Es el verbo, es Cristo que está hablando, iglesia. No resistas a la verdad, no resistas a la palabra. Y alabasaba gente que alabasaya, alaba gente que araya. Rabaquiaría, alabasaba gente que alabasaba, rabasaba, araya. Oye, la idolatría y un idólatra estará en los cielos. Rabasaba aquí, alabasaba, araya. Rabaquiaría, alabasaba, araya. Fue duro reconocer, pero el que reconoce y revive y se arrepiente alcanzándose el poder. Y ahora pasaba que quería. Oh Señor, qué dureza de corazón, Señor. Y ahora pasaba que quiera. Pero esta palabra tiene poder. Tiene poder, Señor. Hijo de hombre, alimenta tu vientre. El Señor te dice: alimenta. Ve a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 en casa, verso 30. Porque crees que estoy mintiendo, dice el Señor. Yo soy verdad. El padre de mentira y el que te ha tenido engañado se llama Satanás. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que hoy te doy. Y lo comí y fue mi boca como dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, no con las palabras de los hombres. Porque creen que a la iglesia no le gusta la verdad. Porque durante mucho tiempo se habló palabra de hombres. Pero el Señor demanda en este tiempo hablar la bendita palabra de verdad, como Él dijo, sin adulterar. Leche espiritual no adulterada, para que puedan crecer espiritualmente y para salvación. Escudriñen las escrituras, ahí hallarán la salvación. No contiendan con la verdad, vayan a la verdad. La conocerán y serán verdaderamente libres. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a mi pueblo, a nosotros. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviaran, ellos sí te oirán. Mas la casa, mi pueblo, no te querrá oír, como está pasando en estos momentos. ¿Ustedes creen que el Señor no le muestra a uno la dureza del corazón? Claro, iglesia, no ven que uno no se para aquí a adorar. Esta palabra es espíritu. Y se le predica la dureza de corazón. Yo no sé, iglesia, si los predicadores están de acuerdo o no, pero tú sientes la dureza. Sientes la resistencia del espíritu que te quiere libertar de la idolatría. Y tú dices: no es verdad.
¿Por qué? Porque el engaño está en el corazón del hombre. Engañoso es más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por eso esta palabra tiene poder. Por eso esta es la palabra que Dios da anoche. Porque Él sabe que tiene que hablarle a su pueblo. Hasta la casa de Israel no te querrá oír. Porque no me quiere oír a mí. No quieren oírlo a Él. Los fariseos y los saduceos se tapaban los oídos cuando Esteban hablaba. Decía que hablaba con denuedo y no podía resistir, como muchos no pueden resistir la verdad. Y se tapaban los oídos y crujían los dientes, porque así es el corazón duro. Así es la dureza de corazón. Crujen los dientes y les da ganas de salir corriendo. Pero bendito sea el Señor, porque siente el trago en sus hijos. Y dice la palabra, así no me quieran oír, me van a tener que oír. Porque ¿qué es lo que no quiero oír? La carne. La carne se resiste a las cosas del Espíritu. Y el Espíritu resiste a las cosas de la carne. Porque toda la casa, mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiero oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Ya ven por qué se le predica en el Espíritu. Porque la palabra tiene que traspasar. Porque Jesucristo tuvo que ser traspasado en el costado. ¿Para qué? En el costado derecho, ¿dónde está el corazón? Para que esta palabra traspasara los corazones endurecidos. Para que esta verdad llegara. Para libertarte. Esta palabra no destruye. Esta palabra edifica. Esta palabra salva. Porque el engaño que hay en el corazón del hombre y la dureza te está llevando a caminos de perdición. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los del rostro de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Es la promesa que me dio. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni le tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Saben qué, iglesia? La pelea no es de las personas seguras, sino del Espíritu Santo y del Espíritu contrario, del que habla Efesios 2, el que tiene engañado a los hijos de desobediencia. Dice que el Espíritu del príncipe de la potestad de los aires es el que gobierna a los hijos de desobediencia, no el Espíritu Santo. Es una batalla de reino contra reino. El Señor a nosotros nos ama, pero aborrece la idolatría. Y esto lo tienes que saber. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Él tiene que ser tu único y verdadero Dios. Y ahí en el corazón, en el trono de Dios, en este templo, está sentado otro Dios y no el Dios, el único Dios verdadero. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Ustedes adoraron y dijeron que querían oír al Señor, ¿no? Quiero escucharte hablar. El Señor está hablando. Y ve y entra a los cautivos. ¿Por qué están cautivos? Por la idolatría y por el pecado. Y los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una contra la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en qué, y no había empezado siendo dulce la palabra. ¿Por qué? Porque tú recibes el mensaje y esperas que lo reciban. Y que el idólatra o el pecado que el Señor denuncia, ayer cuál denunció, la ceguera y la hipocresía, hoy está hablando directamente a la idolatría. Y uno espera que el idólatra se arrepiente, diga: Señor, te he fallado, perdóname, no te había puesto en el lugar que te correspondía, Señor. Porque el hombre me ha dicho: haz esto y lo he hecho, pero tú me has dicho y no lo he hecho. Perdóname, no. Se pone el corazón endurecido, se enoja. Y eso se convierte en amargura. Porque cree que Pablo tenía dolor de pecados. Cuando él predicaba esta verdad, la gente se resistía. Porque tú esperas que lo reciba.
Si a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Pues Él vino a perdonarnos, limpiarnos, lavarnos, santificarnos, el jabón de lavadores, y prefieren seguir en la iglesia. Y eso duele, iglesia. ¿Por qué duele? Porque si estás llamado a salvación, nada en Él te va a perder, pero no dice que nada en Él va a ser salvación. Duele las consecuencias, como aquel hombre que tiene que pasar para poder reaccionar. Eso es lo que duele. Duele ver cómo las cuerdas de amor nos llaman para que procedamos al arrepentimiento, y el obstinado en nuestro corazón se endurece y dices, prefiero estar arriba. No es lo mismo humillarse delante de la mano del Señor, humillarse delante de Él, que ser humillado. No es lo mismo estar en la rueda del alfarero para que te moldee, a que te quebrante como la vasija que Él mandó a comprar a Jeremías. No es lo mismo, iglesia. Y duele ver nuestros hermanos, a los que Cristo ama y murió por ellos en la cruz, con dolores, con consecuencias. Duele. A mí me duele. ¿Y sabe qué me duele? Que a veces no la pagan las personas, sino los hijos. Estos son los hombres. Amén. Duele. Duele que no resistamos al amor de Dios. Duele, iglesia. Duele. Duele porque cuando el Señor te enseña a amar las almas, si tú no amas, no lo has conocido. Y es por amor que está siendo predicada la verdad esta noche. Me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. ¿Qué le decía a Jeremías? Yo no voy a predicar más, Señor, yo no predico más. Es que uno viene y uno a veces va, ve que la familia está en problemas y uno quiere llevarles el antibiótico, pero es que debe hacer una prevención. Uno va donde los hermanos de la fe y se resiste y duele. Duele ver eso. Duele porque este dolor que nosotros padecemos es a causa de la rebelión. Entonces, cuando vemos a Jesucristo, el Espíritu de gracia derramado sobre alguien, lo primero que vemos es la rebelión, y que nosotros fuimos a Él, al Señor Jesucristo no lo traspasaron los romanos ni los judíos, fueron sus obligados. Entonces tú ves que Él fue herido, molido, abatido por tu pecado y tu pecado, el que tanto tienes resististe a tener y no dijo tu maldición. El Espíritu de gracia es el Espíritu Santo cuando es derramado. Esto está, vamos allá, pero esperen, terminamos aquí. Y dice, me levantó pues en el Espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová fue fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos de Tel Aviv. ¿A dónde fue? A donde había cautivos. ¿Y para qué es esta palabra? Para libertar. Dice que le dijo a Jeremías, he puesto mi palabra en tu boca. Para plantar y para edificar, para derribar, para destruir, obras de tinieblas, y para plantar la semilla y edificar. Que le dijo a Pedro, te entrego las llaves del reino, que es lo que el Señor, ahí es donde quiere edificar, para que atemos y desatemos. Pero si el pueblo está dando, ¿cómo va a desatar? Él quiere desatar a los cautivos. Él vino a libertar, a desatar, a libertar. Y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar. Y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días, ¿qué? Atónito entre ellos. Sorprendido. Porque es triste tú ver a alguien atado y que no quiera ser desatado. Es triste que tú conoces al libertador, familias que se están destruyendo, gente asada en enfermedades, hijos atados en las rocas. Y tú les quieres hablar de lo único que los puede ayudar y se resiste. ¿Cuántas veces nos fueron a hablar a nosotros de Cristo? Y se resiste. Él quiere ayudarnos, iglesia. Amén. Por eso yo clamo para que el Espíritu de gracia sea derramado.
Que convence el Espíritu tuyo, lo conocemos. Él pone querer, Él pone hacer. Pero dígame si no duele de la familia nada. Por un gente que viene a la congregación, atados en el pecado, y el pecado se muerde. La religión no va a salvar, ni el estar sentados aquí. Lo que salva es Cristo Jesús. Haber entrado por la puerta y haber hallado la salvación por medio de Él. Ver gente que dice que Cristo es su libertador, pero siguen arrastrando las cadenas y se escuchan las cadenas. No en la iglesia. Gente de la misma iglesia que te dice, no sé qué hacer, me está pasando esto. Y el Señor tan solo se arrepiente. ¿Estás en pecado? Tu Señor no soy yo, tu Señor sigue siendo. Todavía estás en el reino de tinieblas. Si yo te quiero trasladar del reino de tinieblas al reino de luz. El reino de Dios no consta de comida ni de bebida por aquello que van atrás. Es paz, gozo y salvación. ¿Por qué dices estar en el reino de Dios? No tienes paz, no tienes gozo y no tienes salvación. Pero el reino de Dios ciertamente ha llegado a nuestras vidas. Él te está llamando a entrar por la puerta, porque para entrar al reino hay una puerta. Zacarías capítulo 12. El Señor no nos está culpando, pero Él te tiene que decir que si te resistes a Él hay una consecuencia. Hay un juicio. Porque antes estábamos en ignorancia. Ya no. Ya no. Verso 10. Y es una promesa que mis ojos están viendo, porque puedo ver la promesa de mi vida. Porque yo creí que la fuente estaba en este lugar. Y el Señor tiene una fuente en este lugar. Y yo me imaginaba que Él había escogido el lugar. El que cree será una fuente. Y si tú crees, serás una fuente en tu casa. Y si tú crees, serás una fuente en tu familia. Pero si no crees, serás esa fuente que cree que puede sacar agua dulce y agua baja, como dice Santiago. No es posible. Todo el que cree, de su interior correrán los ríos de agua de vida. Todo el que cree será una fuente. Y yo pensé, hasta el día de hoy, que Él había abierto una fuente en este lugar. De tu interior correrán ríos, y lo que quiere, que ya no sea la samaritana que carga un cántaro y va buscando agua, va buscando un pozo donde llenar, va buscando una vigilia, va buscando una, ¿cómo se llama eso? Un congreso, va buscando emociones con un cántaro para llevar a su casa. Ya no se acaba. El que cree de su interior correrá el Espíritu Santo. El don de Dios para toda la iglesia. Tú serás esa fuente. Porque estaba tan corta mi mente que yo pensaba que veníamos a la fuente. El que hace aquí a la fuente. Porque la samaritana creyó que fue el cántaro. Y ella fue a hablar. Y habló de Cristo, nos llevó a Cristo. Ya que los hombres dijeron, ya no creemos por la palabra de la samaritana, sino porque hemos encontrado a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Ya no cargues ese cántaro. Él quiere que tú seas esa fuente de agua de vida para darle a otros. ¿Cuántos cántaros están secos? Secos. Porque hasta un tiempo, en el tiempo de ignorancia, éramos cántaros. Y Él dice, necesito que sea su nombre nuevo, nueva criatura, para depositar al tierno nuevo de la revelación de Cristo. Porque el que cree en Cristo es el que será sacado. Por favor, me llenan el cántaro. Todos éramos así. Todos. El Señor quiere que seas lleno del Espíritu Santo. Que donde tú vayas, vaya a Él y lleves agua de vida. Que no corras más a los hombres, iglesia. Corre a Cristo. Corre a Él, búscalo mientras que Él pueda ser hallado. Llámalo en tanto que Él está cercano. Para que no seas como las insensatas que van a ir con su lámpara ciega el último día.
Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Qué va a derramar? Espíritu de gracia y de oración. Entonces, cuando el Señor Jesucristo es revelado, el Espíritu de Dios nos lo revela. Y vemos a Cristo y nos convence, lo que dice que nos convence de pecado para ver el perdón de pecados. Pero hay personas en las congregaciones que creen que no son pecadores, están celosos. Porque todo el que no ha visto a Cristo siempre está. Y como dice el verbo, entonces el pecado permanece. Pero si no lo has visto, clama por el Espíritu Santo, dice. En ese don de Dios, el otro consolador, es necesario que lo venga para que Él venga. ¿Para qué, iglesia? ¿Para qué es necesario que Él venga? Para que Él nos lleve a la verdad de Cristo Jesús. Él es el que lo revela. A mí me lo reveló, porque yo no entendía que el Padre tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo diciendo lo que dice en el nombre de Jesús. Yo tenía un santuario en mi cabeza. Era que sin entendimiento, hasta que el Padre me explica por su Santo Espíritu. Ustedes son tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, porque eso tiene que ser entendido. Tú no puedes explicar lo que te han enseñado, tú tienes que encontrarte con el Espíritu de gracia, el Espíritu de Cristo, y Cristo te revela al Padre, y los tres son un solo. Tú eres tripartita, y dices, sí, Señor, espíritu, alma y cuerpo, sí, y tú, espíritu, alma y cuerpo, son uno solo. Tú no le puedes decir, espíritu, quédese aquí, que el alma y el cuerpo se van, y el espíritu se queda sentado. Porque tú vas con los tres. Así es, cuando está el Espíritu, están los tres. Y esto tiene que ser entendido, iglesia. Por eso no sabes a quién adorar. Porque yo decía Espíritu Santo, no, pero dicen que es en el nombre. Señor, yo no entiendo. Pero Él me hace entender y comprender esta mentira. Porque muchos filósofos dirán, eso no es cierto. Yo hablo de lo que me reveló. Y fue entendible para mí. Y sé que cada uno tiene una función diferente. Yo no pude conocer a Cristo sin antes conocer el Espíritu. Tuve que tener una relación con el Espíritu Santo. Sabes que tener una relación con el Santo, tener en cuenta que donde tú estás está ahí. El Espíritu Santo que está con ustedes estará en ustedes. ¿Y cómo están nosotros? En nuestro medio de la palabra de Dios. Y cuando tú eres purificado por esta verdad, por esta palabra que es Espíritu, vendrá sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero gente diciendo que tiene el Espíritu y que está sobre ellos cuando su fruto es malo. Eso es mentira, porque el que tiene el Espíritu da fruto del Espíritu. Mentiras. Una mentira, un engaño que hay en la iglesia. ¿Cuál es tu fruto? Porque el Espíritu de Dios testifica de los que son hijos de Él. Y todos éramos árboles malos. Pero es necesario que muera ese árbol, que sea arrancado por el Señor Jesucristo, para que sea un nuevo retoño como el que reventezca. Él se llama el renuevo, nacer de nuevo, para dar el fruto del Espíritu. Están llenos del Espíritu, llamen el Espíritu, Espíritu, cuando lo tienen contestado. Tú y yo lo teníamos contestado. Bendito sea el Señor que ha venido, iglesia, a abrir nuestros ojos. Él dice el Espíritu que está con ustedes, porque siempre está el Espíritu. Estarán ustedes cuando conozcan que Dios se va a la verdad. Y vendrá sobre vosotros. Eso fue lo que hizo con los discípulos. Estaba con ellos. Luego sopló en Lucas, capítulo 23, en Juan 20 en adelante, dice. Él les hablaba de las Escrituras, pero no las entendían. Dijo, reciban el Espíritu Santo. Y les abrió el entendimiento y pudieron comprender las Escrituras, porque es por el Espíritu que las entendimos. Y es Jesucristo el que abre su entendimiento. Y dijo, esperen la promesa, porque ahora entienden. Ya ustedes están lavados y limpios por la palabra, pero esperen la promesa. Porque vendrá poder sobre vosotros. ¿Por qué la iglesia no tiene poder? ¿O no tenía poder? Porque el Espíritu Santo lo había dejado. ¿Por qué la iglesia estaba más enferma que los incrédulos? ¿Por qué la iglesia se le había dado demonios que los incrédulos? Porque si las Escrituras dicen que la iglesia de Cristo Jesús es una iglesia de poder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos echaban fuera los demonios? ¿Por qué? Porque estábamos cautivos, porque no conocíamos la verdad. Pero la verdad ha llegado para libertar el pueblo de Dios.
conoceréis la verdad. Permanezcan aquí. Aquí es donde está la verdad. No contiendas con la verdad. Ve y escudriñala. Hallarás la vida eterna. Porque hallar la vida eterna, dice las Escrituras, es conocer al Hijo y conocer al Padre. Has hallado la vida eterna. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, dice Jesús. ¿A quién miraremos? A Cristo. A quien traspasaron. Y llorarán como quien llora por el Hijo unigénito. ¿Quién es el unigénito? Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Por qué se afligirá? Porque verá que nuestro pecado lo traspasó a él. Es que Jesucristo vino en la cruz del Calvario, yo creo que es el Dios que vino en carne, murió por nuestros pecados para que la tierra y rescatar la vida. Amén. Tú verás que es mal. Tú no puedes mantenerte en pie. No puedes. No puedes. Cuando él me hizo recordar esto, que ella me había hablado, caí tendida en el piso y yo pensé que no iba a poder ver. Pero en sus heridas, en sus pies, esos caminos que no quieres dejar impíos, malos. Seguir tus propios caminos lo traspasaron. Por eso hay que volver a Dios por el camino de ser. Que lo hayan desnudado, porque nuestro pecado nos quiere desnudos, para que cuando vayamos a Él nos una vestidura. Y fue desnudado a causa de nuestro pecado. Que Él haya sido atravesado aquí por una corona de espinas, iglesia, para sanar nuestra mente, porque dice renovados en el Espíritu. Cuando Él te hace entender que no puedes mantenerte en pie, y dejas de pecar, te arrepientes, porque el Espíritu de gracia ha sido derramado. Tú no puedes decir que crees en el Hijo de Dios y pecas deliberadamente. Y si sigues diciendo, es que yo creo y eres pecador, Hebreos 12 dice, ¿qué más sacrificio queda para ti? Habiendo conocido la verdad, porque antes estabas en ignorancia, pero diciendo conocer la verdad, pisotear la sangre del cordero y hacer la frente al Espíritu, ya no más sacrificio. Que no te pase como Esaú, que lloró y lloró, y por más que quiso alcanzar la progenitura no pudo, porque llegó un momento en que se nos cierra la puerta. No actuemos como vuestros padres, como dicen las Escrituras, como en el día de la provocación, que lo tentaron y lo tentaron. Y el amor de Dios hablándonos una y otra vez. Si no estás viendo a Cristo, clama por el Espíritu de gracia, clama por el Espíritu Santo. Él te va a llevar a la verdad y te lo revelará. Pero no seas un fariseo, porque el fariseo contendió con Cristo. Contiene con la verdad. En aquel día, escucha, habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón, en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará. Cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí. Los descendientes de Simei por sí, sus mujeres por sí. Y todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Escuchen, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y eso es lo que el Señor está haciendo con su iglesia. Él no va a venir por una iglesia así como estábamos. ¿Entiéndelo, iglesia? Tal vez engañen esa mentira. No va a venir por una iglesia que tiene una vestidura así, porque la tiene que preparar para la boda. Diciendo palabras maldicientes, siendo una fuente de agua mata. Maldiciendo lo que Dios ha bendecido. Entonces estábamos así, maldiciendo a nuestros hijos, maldiciendo a nuestra carne. Somos una sola
Éramos una iglesia, un mal testimonio. ¿Sabes qué iglesia éramos? La múltipla de los días. Fornicábamos, amados. Hipócritas, hablando de él, iglesia, pero no se veía él. Satanás se veía de eso, porque la gente dejó de creer a causa del testimonio de los que dicen del pueblo. Blasfemar en el nombre del Señor a causa de su testimonio. Esta es la fuente que nos quiere purificar, su bendita palabra, iglesia, Cristo Jesús. ¿Qué mensaje esperas recibir si solo eres salvación? ¿Qué esperamos recibir, iglesia? Tú sabes que tú y yo, si Cristo hubiera venido, no nos hubiéramos ido. Solo Dios lo sabe, dicen aquellos que no tienen. Solo Dios lo sabe. No, aquí está la verdad que dice: si no nos amamos. Nadie puede buscarme, solo Dios. Dice que a Cristo ha venido Él. Abrirnos los ojos, pero si quieres permanecer ciego, ciego, tu pecado permanecerá. Ya no te engañes más, no repitas lo que has escuchado de gente que no conoce la verdad. Te está levantando a venir a la escritura, como lo hizo con Ezequiel y con Juan, para que en estos tiempos se tenga que volver a profetizar la verdad de Cristo Jesús. Deja de estar escuchando el menú de Facebook o el menú de que me gusta como predica. ¿Por qué? Porque te predica también. La verdad es para salvación y tú decides si quieres salvación o quieres comezón de oír. Usted no me puede juzgar, yo no estoy juzgando, pero dice la bendita Escritura que esta palabra sí nos juzgará, porque la escuchamos y no la recibimos. Eso sí dice la palabra. Esta palabra los juzgará en el tiempo posterior, porque les hablé la verdad y prefirieron el engaño y la mentira. Esta es la fuente de la que habla el Señor, el don de Dios. Si crees en el Hijo de Dios por el Espíritu de gracia que está siendo derramado, serás esa fuente de agua de vida eterna. Y arabasaba que quería. Ya no te serás una fuente, dice Santiago, que es tanta hipocresía que a uno les predican la verdad y con esta misma boca maldices. Te vas en emociones, pero cuando eres lleno del Espíritu Santo es otra cosa. Eres guiado por Él, guiado por el Espíritu. Por último, Apocalipsis. No, terminemos aquí, dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. ¿Recuerdan lo que el Señor predicó ayer? ¿Cuáles profetas? Profetas de los hombres. Escuchen. Y al espíritu de inmundicia. ¿Qué se mueve cuando hay inmundicia? Un espíritu. ¿A qué se le predica? Al espíritu de inmundicia. Porque el Señor dice: los traeré, los lavaré y los limpiaré de toda inmundicia. Por eso la batalla es espiritual. Por eso cuando se habla esta palabra, ustedes han visto como los demonios tiemblan. Ustedes lo han visto. Porque la batalla es espiritual. Aquí no se viene a dar un sermón o parábolas. Es tiempo de los entendidos, iglesia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirá a su padre y su madre que lo engendraron: escucha, porque él hará entendido. Y su padre y su madre, de aquellos que profetizan, le dirán: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre, que lo engendraron, lo traspasarán cuando profetizaren. ¿Cómo lo matarán? Escucha, ¿qué traspasas si no la palabra de Dios? Ya te vendrán con engaño y mentira, y tú le dirás: así dice el Señor. Ya no creerás la mentira, la visión vana, porque vendrán a hablar en el nombre del Señor y tú ya reconocerás el lenguaje, como dice en Juan capítulo 8. Los fariseos, ustedes no entienden el lenguaje. El mismo verbo de dictarme que se está hablando, nos está convirtiendo con la verdad. Si ustedes no entienden el lenguaje, porque el que es de Dios, palabra de Dios escribe. Y el que es carnal, palabra de hombres escribe. El que en un lenguaje, el lenguaje del Espíritu. Tú
sabes cuando alguien habla de parte de Dios. Y tú ya sabes cuando hablan de la Jesús. Entonces vendrán a profetizar de carne. Y tú le dirás, no, es todo lo que dices. ¿Cuánto nos va a pasar? No quiere decir que los padres los matarán, sino que se acabará esa visión vana. Porque la palabra es poderosa para traspasar, iglesia. Traspasar el engaño y la mentira. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión. ¿Recuerdan lo de ayer? ¿Qué pasará con esos profetas? Se avergonzarán de su visión cuando profetizan. Y nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirán, no soy profeta. Labrador soy desde la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas? Aquí está hablando el Señor Jesús. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Recuerda que nosotros fuimos los que lo traspasamos a él. Por eso todos llorarán, porque estuvimos en el engaño y la mentira. Fuimos parte del engaño y la mentira, iglesia. El Señor está dejando porque hay algo que me dio y no me lo ha dejado predicar. Pero era necesario recibir el mensaje. Bendito y alabado sea. Oro para que el Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia, convenza el pecado de nuestros labios. Y a todos aquellos que han endurecido su corazón, Él mismo sea el que traspase la dureza de nuestra. He traído el mensaje que ha salido de la boca del Padre. Un mensaje que Dios, una verdad, estamos viviendo, iglesia. Amén, aleluya. Llama tanto a los que no han entrado que los están llamando. No te resistas más a la verdad, iglesia. Ve, cómete el vino. Conocerá la verdad y la verdad será verdadera. Bendito y alabado sea. Bendito y alabado sea. Bendito y alabado. Ahí donde estás, iglesia. Clámale. Y el Espíritu Santo llévame a la verdad. Yo no he visto nada de eso que están predicando, Señor. Muéstramelo tú, como yo alguna vez le clamé el Espíritu Santo. Por favor. Yo quiero palabra tuya, palabra de Dios. Yo ya no quiero más palabra de hombres. Y le supliqué, dije, dame de beber, Señor. Dame de beber, Señor. Quiero creer en ti. Ya no quiero más palabra de hombres. Eso no quiere decir que no escuchemos predicar, sino que queremos que venga el mismo Espíritu Santo y nos lleve a la verdad y Jesús. Clámale ahí donde estás, iglesia. Dile, Señor, abre mis ojos. No quiero ver a Cristo. Quiero ver Cristo. Quiero ver Jesús. Estoy dispuesto. Que puedes ver el amor de Dios derramado. Señor, abre los ojos de tu pueblo, Padre. Abre mis ojos. Puede ser que abre el quita las negras, que veas negado. Clama por el iglesia, por el real iglesia, el real. Nuestra gloria y tu gran bondad. Clama por el iglesia, tu hermosura. Clama por la verdad que sale todo engaño, mentiro de gracia, majestad. Clama, clama, Bartimeo, clama, iglesia. Abre mis ojos, Jesucristo. Sopla, Señor, como lo hiciste a tu discípulo. Derrama espíritu de gracia y
Perdona la indiferencia, Señor. Perdona la soberbia, la orgullo. Perdona, Señor, te lo suplico. Tú eres grande misericordia, Señor. Oh, Señor, que tu Santo Espíritu sea haciendo la obra. Que tu Santo Espíritu haga la obra, Señor. Porque tu palabra no retornará vacía, Señor. Misericordia de nuestras familias, Señor.